Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a la Fundación Seoane por habernos dado la oportunidad de presentar una idea que con suerte se convertirá en un proyecto sobre migraciones. Estamos aquí por primera vez juntos Santiago Concheiro y Hanna Leo porque hemos unido fuerzas en un proyecto sobre la migración que lo estábamos trabajando desde puntos de vista diferentes y hemos pensado que lo mejor era unir fuerzas, Santiago Concheiro desde el punto de vista de historiador e investigador, con un planteamiento psicogeográfico y sociológico, y Hanna Leo, que soy yo misma, con un planteamiento artístico, filosófico, pero sobre todo artístico, de un proyecto concreto, personal, que se titula De campo al balcón. Entonces, vamos a estar pasando de Santiago a mí en pequeñas intervenciones, y luego vamos a abrir a vosotros para que nos podáis decir lo que os parece, porque realmente para nosotros esto no es que sea una presentación de un proyecto acabado, esto es un principio de un trabajo sobre las migraciones. Boas tardes, imos tentar que o que falamos Hanna máis eu de facelo curto, que sexa algo máis ben fluido e non caer moito na repetición para abrir un pouco de diálogo que ao final interesa nos anos. Eu vou falar sobre un proxecto que comecei fai pouco, é un proxecto que é un arquivo da migración viva, que o que parte é de analizar as consecuencias e as realidades da migración, pero enfocado con un prisma galego, pero sempre con unha mirada tendendo ao global. É un tema que a min interesa bastante porque está bastante en boga, falase moitísimo, abre medios, abre incluso foros, abre debates o tema das migracións, pero nunca chegamos a trasladalo a un suxeito ou uns suxeitos, cando a migración é sempre unha cousa que parte do individual, como vai despois falar un pouco Hanna. Eu penso que dentro desta lógica, cando rematei a carreira de Historia do Arte, nacera unha inquedanza en min por coñecer un pouco a trayectoria da miña terra, Galicia. Dime de conta de que non existía un amparo dentro dos arquivos do Consello de Cultura Galego ou da Xunta ou mesmo na museografía contemporánea galega non existía unha corrente que incidise neste feito, non? Un feito que antropolóxicamente é tan importante para o desenrolo cultural e económico de Galicia, penso que non tiña unha correspondencia. Entón, que como non me escoito, voltando a isto que estaba dicindo, pareceme que era fundamental crear unha nova forma de entender o arquivo, que tiña que ser un arquivo dinámico. Normalmente nos entendemos como arquivo, podes pasar a seguinte diapositiva, que explica un pouco que é un arquivo vivo, non? Normalmente falase de arquivos cando falamos das bibliotecas, falamos dos repositorios, falamos das hemerotecas, pero ao final non deixan de ser espacios que están pechados e que caen no que Derrida chamaba como ausencia de memoria, ausencia de arquivo. Quere dicir que pola inexistencia deste diálogo do arquivo coa poboación, este acaba caendo nun olvido e posteriormente nunha manipulación da historia. O caso de Galicia é máis chamativo, porque non hai arquivo. Ti entras, podes googlear, podes facer búsqueda nos repositorios, podes facer búsqueda no Consello de Cultura Galega, podes ir á Cidade de Cultura, e non existe unha agrupación que adique un extracto á emigración. Entón, a min o que preocupaba neste sentido é que todo isto por onde pasaba unha historia tan fragmentaria e tan individualizada como é a migración, unha historia que nace da individualidade e mira cara ao mundo. Con esta premisa, eu, máis inocente que outra cousa, falei con Hanna que xuntáramos os dous porque fixéramos moitos estudos no plano dos estudios urbanos, na xentrificación, da turistificación,
e díxenlle que eu tiña a vontade no seu momento de crear un documental sobre isto. Pero ao final o documental quedouse pequeno. O que quero explicar, que despois vou explicarlo máis a fondo, é crear un arquivo vivo que parta dun arquivo sonoro, un arquivo de imágenes, un arquivo de historias, un arquivo de xeografía e que estea en constante retroalimentación e actividade co povo e que o povo poda acceder non como un mausoleo, que é o que supoñen agora mesmo os museos de Galicia, polo menos, senón como con unha porosidade notable. Yo por mi parte acababa de terminar un archivo autobiográfico que le llamé Del campo al balcón y que trata de la migración nacional del campo a la ciudad en una época concreta, en los años 60, y todos los cambios que se produjeron en la ciudad, el ensanche de las ciudades y todos los cambios que se produjeron en los habitantes que venían desde el pueblo a la ciudad. Realmente me di cuenta en un momento, hace como unos 5 años, que ese movimiento migratorio había, digamos que había diseñado mi vida, sin que yo fuera consciente de que tenía que ver. Yo soy una migrante, porque nací en Madrid, de padres migrantes, pero a su vez me fui en el 97 a Estados Unidos. Entonces, donde todavía resido parte del tiempo, con lo cual todavía soy una migrante. Entonces, esta especie de condición del migrante, que algunas veces se queda, digamos que, tapada por la condición que llamamos la globalización o el nomadismo, realmente intentaba un poco ahondar en la palabra migración y en el concepto migración y cómo quizá tiene una acepción en cierto modo peyorativa, y cómo hay como una distancia que tenemos los que hemos sido migrantes en parte de nuestra vida o lo somos, a reconocernos como migrantes, ¿no? Entonces, digamos que eso es un poco el contexto general, pero lo que presento aquí fue lo que hice en un momento dado, que fue sencillamente seguir el rastro de la llegada de mi familia, pero concretamente lo hice con la llegada de mi padre desde Extremadura, que, como ahora va a decir Santiago, Extremadura fue uno de los lugares donde la migración, Extremadura y Soria, que era mi padre y mi madre, ¿no? Entonces, seguí la historia de mi padre por una cosa muy específica, que voy a contar ahora, con el proyecto Del campo al balcón. Del campo al balcón recoge el cambio en la forma de vida de mis padres al dejar el pueblo hasta llegar a vivir en un piso en la gran ciudad, en el que el espacio al aire libre se reduce a un balcón. Quizá este corte, esta sección de la migración que yo trabajo, se centra también en la contención. Bueno, quizá por mi formación también en arquitectura siempre me ha interesado cómo donde vivimos influye la felicidad que tenemos o la que no tenemos, ¿no? Entonces pongo especial atención en mi propia experiencia en la niñez y la transición de una casa baja en la ciudad, de mala construcción, con humedad, sin comodidades, pero con patio, árboles, azotea y mucha vida en común con los vecinos, a un edificio de viviendas sobre el mismo solar, sin vida en comunidad, sin casi espacio para moverse, en un piso de 55 metros en el que el aire libre se reduce a un balcón. Ayer precisamente estaba viendo la película El 47, que es sobre un autobús. Realmente esto habla de ese momento concreto de la migración, ¿no? Del momento de la contención. Aunque luego, en lo que vamos a ver, hay una serie de historias un tanto peculiares, ¿no? Y le doy la palabra a Santiago. Sí, vamos por aquí. Vale, como supusen que as partes históricas sempre recíbense con un pouco de
de pesadez segundo que contextos, intentei abreviar o máximo posible e escollín dous maneiras de aproximar a migración galega que non son necesariamente as únicas, pero sí que parecíame que eran as que máis podían datar ou aproximar algo. Hai que ter en conta que a maioría de migracións fixéronse de maneira irregular, no que evadindo un pouco os censos dos territorios rurais que foron os que primeiro iniciaron este proceso. Entón, por iso, seleccionei dúas posturas que a mí pareceme que acheganse bastante, non? A primeira delas sería de Palmás, é un historiador galego, pero que de orixes galegos, pero que desenrolou moita parte da súa carreira en Bos Aires. El distingue un total de 7 etapas nas que se pode dividir a migración galega. A primeira delas sería desde o descubrimento, o mal chamado descubrimento de América, en 1492, na que destaca Pedro Sarmiento. Despois habería unha segunda época que va de 1701 a 1810, que esa é especialmente importante porque a natureza que ten é da que presentase a xente de Galicia, sobre todo do interior, como os descubridores, como posibles descubridores da Pampa, cando chegan por primeira vez os galegos a Pampa, na época de Fernando VII. Ali o que pasa é que fracasa totalmente esta chamada colonización, porque a Pampa, como describe moi ben Seoane neste libro que despois vou poder ler algún extracto del, a Pampa era un sitio totalmente árido, onde non se podía cultivar e onde os soños dunha Galicia fértil, unha Galicia de territorio amplio, eran territorios impracticables. Este período remátase coa chegada das revolucións que comezan coa independencia de Argentina primeiro, despois de Uruguai. E despois chega a que sería a cuarta etapa, que va de 1861 a 1914, que esta é fundamentalmente a etapa no que Éxodo prodúcese unha masificación tremenda, e ali prodúcense dous actores que para mí son moi importantes, e son moi importantes a hora de que eu estude a migración galega. Un é as nacións recén independizadas, neste caso, sobre todo, Argentina e Uruguai, van a ter oficiais que se encarguen de atraer e captar man de obra barata de Europa. É unha cousa paradóxica porque agora sucede, o mesmo proceso está a suceder de unha maneira inversa. E a mesma vez existe solamente o término gancho, que eran persoas que o que facían era funcionar como agentes de migración que prometían que esas persoas do rural ian ter terras, iban a ter unha prosperidade na Pampa, neste caso, no Río da Plata, e con eso supor unha bonanza. Esta etapa remátase coa chegada da Gran Guerra en 1915, onde parase paulatinamente o número total é máis ou menos d'1 millón de persoas ata a data. A maioría son de varones da provincia de Coruña e Pontevedra, e a idade é moi baixa, vai dos 15 aos 23 anos. Despois, redúcese moitísimo a emigración no 31, porque chega o que chamase o crack do 29, no que é a única nación que resiste a Argentina. Esta emigración que prodúcese nesta época é a que viven moitos artistas e moitos políticos e intelectuais perseguidos polo réximen. É unha emigración minoritaria con base sobre todo en México, onde chegara a maioría de refugiados por a represión franquista, e tamén é unha, por así decirlo, unha emigración no que o capital cultural é máis grande. E despois vería xa, según esta análise, a séptima etapa, que vai de 46, é dicir, dende a Segunda Guerra Mundial, dende o final da Segunda Guerra Mundial, ata o 65, ainda que despois eso amplíase. Aquí recupérase a emigración. O que sucede é que Argentina é a única nación que sigue tendo un pouco de soberanía económica ata o 60, que Venezuela. Bueno, estes son flujos migratorios que agora vou relacionar un pouco o papel de Irlanda co papel de Galicia, porque tiene moito que ver, pero aquí podese ver tamén, ¿no? Como vemos que baixa dende Galicia ao Río da Plata, baixa tamén a Brasil, que foi elexido sempre como terceiro destino, e a partir dos 60, cando descúbrense as reservas petrolíficas en Venezuela, atrae moitísima migración. O resultado desto pártese cando deixa de existir a crise do petróleo no 73. Aí entraríamos nunha nova migración que tamén se complementa co anterior, que sería principalmente
a Europa. En Galicia foi a Suiza e a Alemanha, pero tamén existiu unha migración interior que iba dirixida a Madrid, Barcelona e País Vasco. Mais ou menos un 25% de galegos emigraron a cada unha destes tres e o resto tamén na época da Cuenca Minera a Asturias. Outra periodización que vou un pouco rápido para non entenderme moito, que me interesa bastante, é a de Beiras, que señala dúas etapas. A primeira delas señala que desde o inicio serían as revolucións liberais de 1860 hasta a Guerra Civil e a segunda da guerra do final da Segunda Guerra Mundial ata a etapa actual, máis ou menos actual, estudo do ano 68, máis ou menos por aí. Na primeira, caracterízase pola migración transoceánica sobre calquera outro tanto peninsular, como interior de Galiza. O saldo migratorio con ultramar ao principio é maior que o saldo migratorio co resto de España. O curioso é que nesta etapa a maioría da poboación é masculina, isto é moi importante, o que significaría unha limitación na expansión demográfica natural. É dicir, Beiras o que está intentando demostrar é que neste intre, no que produce unha migración rural masculina, o que cortase o crecimento vegetativo de Galicia. Entón, nese intre, a única maneira que vai ter Galicia de medrar vai ser por retornados ou con unha falsa prosperidade. Entón, ali, eu quero lanzar un debate, unha pregunta para o debate despois, que é similar á emigración de Antonte con a turistificación de hoxe, é dicir, diñeiro e cartos nunha mente cortoplacista, en cambio creo un dano nas estructuras do futuro. Veremos. Despois, na actualidade, despois da crise de 2008, prodúcese unha desbancada, sobre todo do talento máis preparado, e unha emigración que sigue afectando a moitísimos galegos. De feito, dátase que hoxe en día son 850.000 os galegos que viven no exterior, e ali produces un problema que é maior e que sinala a maioría dos estudios que reflexa o INE hoxe en día, que os países, por así decirlo, máis occidentalizados, como pode ser Alemania e Estados Unidos, están a mercar talento e un capital cultural, é dicir, a xente máis formada que hai na nosa terra e en Galicia. E tamén consiste en que China, agora mesmo China, Corea do Sur e Taiwán están a mercar tamén talento a través de becas nas universidades. Podes pasar as seguintes, que é bastante ben. Este gráfico pareceme que, de feito, atopei no hoxe, sacaron no hoxe, tiven moitísima sorte, porque pareceme que reflexa moi ben. Se vedes aquí na esquina, vese como está de repartido. Non sei se ve o extracto. Vese o extracto? Sí. No término de edades, quere dicir que creo que, se non me lembro mal, que non me ven dende aquí, era Coruña e Pontevedra, teña unha poboación media de entre 47 e 50 anos, Lugo e Ourense maior de 50 anos. Paso ao seguinte, que tamén ten que ver. Aquí vese os jóvenes que viven en cada rexión, e mirade o hueco que hai en Galicia. En cambio, se mirades o que se chama a Banana Europea, que é a rexión máis poblada que envía de Países Baixos hasta casi a fronteira de Italia con Suiza, a rexión de Lyon, toda esa zona está tremendamente chea de natalidade. Esa é outra cosa que despois hai que pensar. Xa está. Por que non sai Suiza? Por qué? Por que non sai Suiza? Por que está en blanco? Porque igual non puderon recoller os datos ali para fazer a comparativo fiable. Sí. No, Suiza non dá datos, non? Non, espera, é a Unión Europea. É a Unión Europea. Mi padre acaba de morir. Al mirar con mi hermana las cosas después de su muerte, encontramos 25 pares de sandalias, todas del mismo tamaño, 42, su número, y hechas a mano. Tenía horma solo en su pie. Yo sabía que hacía sandalias, pero no que había hecho tantas. Él, como tantos otros en la posguerra,
llegó a la gran ciudad en busca de una vida mejor y se instaló en un barrio obrero del Ensanche. A lo largo de los años, en el balcón de 90 centímetros de ancho, en su piso de 55 metros, fue haciendo zapatos. Esas sandalias no tocaron la tierra. Hacía sandalias que embolsaba y guardaba en cualquier rincón de la casa. No hacía zapatos para vender, ni para mostrarlos, ni para llevarlos, pues eran demasiados para él. Hacer esas sandalias le llevaba mucho tiempo, pues los materiales, el cuero de las sandalias, las plantillas y la suela, eran de bolsos, botas, zapatos y cauchos que recogía durante sus paseos matutinos en contenedores y vertederos. Luego deshacía ese material, separando las hebillas en una bolsa, el cuero fino para forrar y el cuero para la parte superior en otra, y por último, el material variado del que iba a hacer la planta de las sandalias. Esas bolsas, para no ocupar el sitio que no había dentro de la casa, vivían en la terraza, colgadas muy cerca del techo, encima de las jaulas de los pájaros que no estaban en su uso. Hacer estas sandalias era su forma silenciosa de mantener sus raíces, el contacto con su tierra, en un intento de recordar esa tierra que sus pies pisaron. Ahora, con su muerte, al ver todos los pares de sandalias, me doy cuenta de lo importante que eran. Hacer muchos pares de sandalias del mismo número me recuerda a la roca de Sísifo que Sísifo empuja cuesta arriba sin ceder un instante para que no caiga por su propio peso, y es una forma de reflejar el absurdo de su vida de inmigrante. Dejar la tierra y seguir sus aspiraciones, llegar a la capital. Como otros tantos, deja el pueblo para venir a la ciudad e instalarse en una parte que, al ser construida en bloques de pisos, queda sin alma y sin tierra, porque pasa de ser un pueblo a un barrio. Tras la jubilación se enclaustra en la terraza de 90 centímetros de su piso del Ensanche de Madrid. En ese espacio reducidísimo, sin casi herramientas, se afana en hacer unas sandalias preciosas que no tienen pies que las anden ni tierra que pisar. Esas sandalias representan la tierra que no hay para él. No es que mi padre buscara mantener la tradición, añoraba su tierra y su padre zapatero y el hacer. La artesanía de los zapatos, su hacer, era una forma de estar en el presente, de trascender su realidad. Sus orígenes revivían en cada par de zapatos y por eso seguía haciéndolos sin que el hacer tuviera un sentido práctico. Hacer sandalias era su manera de estar vivo, de escribir su historia con cada puntada. Mantenía las sandalias en casa. Escribía con puntadas para sí mismo. Ni yo ni mi madre, que vivía con él, las vimos antes. O si ella las vio, no prestó atención, pues no enseñaba al terminarlas. La tierra estaba en la memoria de mi padre y la mantenía viva haciendo sandalias. De la memoria había una parte que no recreaba en las sandalias, de la que no sabía cómo escapar y que le pesaba. Las penurias diarias de la hambruna de la posguerra franquista y los fantasmas de los horrores de la guerra vividos de cerca. Aunque era un hombre valiente, vivía con miedo, quizá un resto de lo que pasó en su pueblo durante la guerra civil, aunque no he podido esclarecer lo que aquello fue. Contaba mi padre que lo habían metido en el camión con otros niños y que su padrino, que era falangista y alguien importante en el pueblo, lo salvó. Añade que él era tan pequeño cuando esto pasó que estaba en un castillejo, pequeña caja de madera para los niños cuando estaban empezando a andar, y que el camión pasaba por los pueblos recogiendo a los niños con la intención, según yo entendí, de que no crecieran hijos de hombres de izquierdas. No sé si este camión era el hombre del saco del nacido en el 1935 en España o si en realidad existió como tal. Lo que sí sé, he llegado a saber recientemente al escribir este texto y contar el proyecto para la recuperación de la memoria histórica en Extremadura, es que sí hubo paseos y secuestros seguidos de ejecuciones en el pueblo. Me dicen Candela Chávez y Ana María Silva que la provincia de Cáceres fue ocupada sin apenas resistencia en los primeros días del inicio del conflicto. Sin embargo, en algunos municipios, como es el caso de Alcalá, que era su pueblo, la represión franquista fue importante. Ellas me remiten al libro de Julián Chac Palacios.
El jefe local de la Falange, Pedro Fernández de Rocal, presidió la comisión gestora municipal, una vez ocupado el pueblo por los insurgentes, dando desde el primer momento muestras de su autoritarismo y violencia, lo que costó críticas de personas afines a los sublevados, como el párroco local José Tesoro Díaz, que llegó a decir sobre él que su frase habitual era quien manda es esta, señalando a su pistola. Esta frase se ha sacado de un escrito del párroco al gobernador civil de Cáceres cuando se le prohibió visitar a los detenidos en la cárcel. En este libro, bajo el capítulo Más de 1 millar de fusilados por la práctica de los paseos, relata cómo primero encarcelan a aquellos de ideología comunista y socialista con cargos municipales para seguir con simples vecinos. La historia de mi padre y el momento histórico le hizo dejar el pueblo y venir a la ciudad en busca de una nueva vida. A su muerte él dejó 25 pares de sandalias y 2 hijas que siguieron sus pasos, seguir escapando, una hacia la España profunda y la otra hacia fuera de ella. Yo he huido de mi tierra y de mi padre como mi padre del suyo, y al hacerlo no he dejado de lado lo que más quería. La fuerza de la acción, la disciplina de mi padre. Lo he hecho huyendo de lo que más odiaba, de mi padre, la encarnación del machismo, una potencia inflexible. Yo misma, y en parte mi hermana, sin ser consciente, hemos estado en sus zapatos. Yo he dejado también lo familiar atrás, me he ido al extranjero a pisar un suelo desconocido y he vivido sin raíces por más de 20 años. Mi historia es muy diferente a la de mi padre y a la vez es una repetición de la suya, la del inmigrante. Él dejó su pueblo, yo mi barrio. Soy un tipo de vagabundo internacional. Yo me fui no porque fuera capaz de imaginarme algo mejor, sino porque la dulzura que tenía la veía enterrada en un entorno de posguerra, teñida de silencio y alienación. Así también mi padre enterró la ternura que tenía y que solo se manifiesta en sus pájaros enjaulados, a los que cuida con devoción, y en la piel de las sandalias que toca y cose, sin ser capaz de cuidar con tanto amor a sus hijas ni de tocar con la misma dulzura la piel de su mujer. Gracias, Hanna. Agora vou ler, falando con Hanna, chegamos á conclusión de que as causas e as consecuencias da migración podían ter moitas cosas en común. Eu, despois de estudar durante unha tempada cual podía ser as causas da migración galega, atopeime que non, que era imposible saber se ven as causas comuns a moita xente. Evidentemente a fame, a falta de recursos no campo e a falta de estructuras envejecidas por o caciquismo e tamén por a desamortización que non foi aplicada de unha maneira correcta para que favorecese os labregos, fixo que moitas estructuras e moita xente mirase cara fora. Pero cando eu afronteime a unha cousa tan compleja como é estudar a Galiza profunda e as causas da migración, dime de conta de que tamén había moito espírito que Otero Pedrallo chamou o espírito do aventureiro, o espírito de crear un terreno ideal fora da realidade común que tiñas en Galicia e tamén onde imaginar unha nova estructura, ben sexa por condicións políticas, condicións económicas ou mesmo por condicións vitais. Ese foi o caso que se atoparon a maioría de exiliados galegos cando non fuxían, quedaron nas cunetas, non? Como foi o caso de Alexandre Bóveda e de moitos outros. Cando poderon marchar ao exilio, imaginaron unha Galicia que para min resúmese moi ben nesta frase, non? Cando vaya a Galicia, deberé decir, voy o regreso. Yo sé que la Galicia verdadera es la Galicia soñada, y no sabré si regreso, ya que siento la sensación de que alguna vez la dejé prometiendo regresar. Esa contradicción constante entre un xogo de realidade e un xogo de esperanza é así. Fai para min unha necesidade de estudo, que é necesita Galicia un patrimonio cultural galego, un patrimonio que, como ben sabemos, parte da universidade, porque o galego foi unha persoa que imaginou a súa terra fora das súas murallas, fora dos seus terrenos, fora dos marcos que lle oprimían no momento. Pensouno
no mar, pensou non na terra, pensou na Europa interior. Eso é unha cousa que me ronda moito pola cabeza. Foi o galego unha persoa ensimismada ou foi unha persoa universal? Despois, tamén, xórdeme unha cousa, un sentimento que a verdade molesta un pouco. Estamos, tanto dende as institucións como dende a UNESCO, con unha defensa do patrimonio material. Agora parece que, despois de 20 anos despois de que a UNESCO dise no Congreso 2003 que o patrimonio non só limitábase a monumentos e coleccións de obxectos, senón que tamén comprende tradicións ou expresiones vivas herdadas dos nosos ancestros e transmitidas aos nosos descendentes. Onde quedou ese proceso en Galicia? Por que se o pasatempo, pode ser, o pasatempo que obra dos irmãos García Naveira, cando fixeron cartos no exterior o invirtiron para crear o primeiro parque temático da Europa e educar as súas xentes? Por que esa vontade, esa noción inmaterial de compartir coa xente que non puido ter a oportunidade de emigrar ou non tivo a necesidade de emigrar, non se reflicte simplemente en defender o patrimonio que agora está a arreglarse, pero que está feito, está abandonado totalmente? Por que a idea que hai detrás dos García Naveira non investigase e non defendese? Por que, non sei, na seguinte, por que non se protexen e non se poñen en boga as porcentos solamente en Argentina na etapa do exilio houve 120 publicacións feitas por os cartos dos traballadores galegos? Por que non se poñen en vanguarda e por que non se crea un arquivo onde poidan ir as persoas maiores, onde poden ir a xente nova a investigar como pensaban as persoas no exilio? Por que non, na seguinte, por que sempre recoñecemos o Festival dos Indianos, por exemplo, en Ribadeo, e as arquitecturas indianas como valor artístico do norte de España, pero non valoramos o que hai detrás desa idea de construción que non era simplemente ostentar a riqueza que fixeran noutras portas? Para min, non atopo ninguna resposta a que non haya unha defensa da migración galega como un patrimonio inmaterial que, sen dúbida, é o proceso antropolóxico máis importante que sucedeu a Galicia no século XIX e XX. Non entendo porque se hai autobuses que comuniquen semanalmente a baixa línea coa conca do Ruhr, se hai vuelos que semanalmente comunican Santiago de Compostela con Zúrich, e non entendo por que se vamos a cada cidade de Galicia existe unha confitería Berna, un bar con un nome dun cantón suizo. Non temos un arquivo que defenda e que, sobre todo, ensine sobre un patrimonio que pretende morrer. Porque a urxencia está dentro, podes darte ao inicio da... non, a cara esquerda. Porque a emigración é un proceso como Hanna seguramente vai a falar agora, é un proceso permanente, é un proceso que nunca morre, porque agora os galegos teñen unha condición de atopar certamente traballo na súa terra, pero pode chegar un momento no que necesiten saber un tecido asociativo. Cantos galegos saberían montar hoxe un centro galego como os que se montaron en Lucerna, en Berna, en Losán, en Basilea? Ese coñecemento, onde queda? Onde queda ese coñecemento para entender outros povos que agora chegan ás nosas terras con unhas realidades totalmente diferentes? Para min, o patrimonio inmaterial é a causa definitiva por la que entender e amar na terra. E para min, eso é a resposta a Galicia agora mesmo. Gracias. Bueno, a partir del texto sobre la muerte de mi padre, que es el momento de reflexión, aquí lo que voy a compartir también es, digamos que un archivo personal de las fotografías familiares sobre un poco el rastreo del paso de su pueblo y de la vida del pueblo a la ciudad,
Y me pareció que esto era interesante porque para entender la propia identidad del siglo XXI me parecía que tenía que entender la identidad de mi familia. En lugar de dar por sentado que, bueno, pues sí, que la gente llega del pueblo a la ciudad, de un país a otro y ya está. Realmente lo que me interesaba aquí era entender la migración desde, por eso le llamo del campo al balcón, una mirada desde la ciudad al éxodo rural en la España de la posguerra, a través de la historia de mi familia. Lo que me interesa es una mirada desde la ciudad, porque creo que ha habido bastante debate, bastantes textos sobre las consecuencias de la migración en el espacio rural, la despoblación, la pérdida de los oficios, la pérdida de la natalidad, etc. Pero igualmente quizá no esté tan presente en nuestras vidas la pérdida de lo rural en la ciudad. Entonces, para mí esto se resume en una palabra que es alienación. El aislamiento que tiene la persona que llega a una metrópolis, a una ciudad, y que tiene que bregar con una realidad que no comprende. Realmente sí que creo que el tejido asociativo de los barrios, por ejemplo, esto es solo el estudio de los años 60-70, ¿no? y un estudio familiar, pero el tejido asociativo de los barrios en su momento era muy grande, concretamente inspirado por la ley del suelo, que si no te levantas una casa antes del amanecer, no te la levantas. Entonces los vecinos cuando se compran las parcelas se dan cuenta que se tienen que poner a trabajar en conjunto y que se haga una casa al día, ¿no? Que era una manera de entrada. La otra manera de entrada es o el subarriendo o el alquilar casas en muy mal estado si uno no hacía autoconstrucción, ¿no? Pero esa transformación, esa manera de vivir, de cómo ha empezado mi familia y la familia de otros muchos, que ahora quizá nos lo estamos planteando porque hay, digamos que un boom de trabajos sobre lo kinky, bueno, aunque quizá lleva más tiempo, pero ahora se está, por ejemplo, en San Blas acaba de volver ahora porque ha vuelto la ola de la droga, entonces se está estudiando los 80, ¿no? Pero sobre todo la película que hemos dicho antes, ¿no? del autobús del 47. Entonces voy a hacer así un recorrido rápido por el álbum, con una serie de tópicos que he observado a lo largo de crear este álbum familiar. Son los finales de los años 50 del siglo XX. Cuenta la hermana de mi padre que ella, siguiendo a una hermana mayor, que a su vez fue guiada por una conocida del pueblo de al lado, que le había buscado una casa para servir a los 14 años. Llega a Madrid desde su pueblo, Albalá, en Cáceres. Dice que en Madrid, durante los primeros años, los domingos no salían, aunque fuera su día libre, porque no tenían zapatos. El que luego sería mi padre fue el cuarto hermano en llegar. Viene para hacer la mili. En el cuartel trabaja en la cantina, es muy popular y cocina bien. Al acabar, empieza a trabajar en la construcción, primero de simple peón, luego de albañil y tras sus estudios nocturnos con un cura que salía de planos, de ferrallista. Por las tardes lee los planos de los edificios, calcula los kilos de hierro apuntando la cantidad de estribos de cada número y en la obra durante el día hace una estructura de hormigón armado. Corta estribos con una cizalla y los ata entre sí con un alambre a mano, usando tenazas. Él no solo viene del campo a la ciudad, sino que va colaborando con su labor diaria en la construcción de la ciudad, ya que trabaja en los bloques que se levantan en la misma para acoger a otros migrantes del campo como él. Vive de patrona, quien le da habitación, le lava la ropa y le da de cenar. Sueña con tener un piso en uno de esos bloques construidos por sus propias manos. Bebe poco, un botellín de vez en cuando o un sol y sombra después del café. Los domingos por la mañana va al rastro a buscar trabajo para la semana y por la tarde al baile.
En algún momento, en un baile, conoció a la que más tarde sería mi madre, que por su parte había venido desde su pueblo a servir. Trabaja para mandar dinero a sus padres. Imaginó a mi madre como otras sirvientas, toda la semana esperando el domingo, su vida orientada a las salidas, o el producto de ellas, ir haciéndose con un ajuar, sábanas y toallas, mientras sirve en una casa para cuando ella tenga la suya. Vive en la habitación de la criada, que a menudo se comparte entre dos trabajadoras del hogar. Aprende a cocinar huevos rellenos, canalones y otras comidas elaboradas que raramente estaban en la mesa de un pueblo de su procedencia, Langa de Duero, de Soria. Aprende a limpiar la plata y a encerar los suelos hasta que brillan. Lo que más me llama la atención de las fotos en el álbum familiar de esa época es su apariencia de estrellas de cine de Hollywood. Imagino fotógrafos que van los domingos a las plazas de las ciudades como Madrid y Barcelona a hacer fotos a novios. Hay una foto de estudio, obviamente retocada, que el que sería mi padre manda a mi abuelo. Esa es la trasera. En ella se ofrece una imagen idealizada que contrasta con las jornadas diarias bajo el sol y la lluvia como trabajador de la construcción. La ciudad ofrece la ilusión de poder ser otro, olvidar el polvo, el trabajo duro, el olor de los animales y tener ocio, aunque solo sea un día a la semana, y a sacrificio de una vida con menos sentido de la que se lleva en el campo. Un verano la que sería mi madre dejó las casas y se fue a trabajar a la Costa Brava. Aunque el trabajo en los hoteles, según ella, era de matarse, era la primera vez que no estaría directamente bajo la potestad de la señora o de su marido. Al acabar la temporada fue a una masía en Gerona, donde trabajaba en la casa y cogía avellanas. Lo que pasa después se sigue contando, pero ya casados se fueron a vivir a una habitación de una pensión, al poco tiempo de alquilarse su propio espacio. Se alquilan una casa baja en el barrio Bilbao, en el distrito ciudadinial cerca de San Blas. En la fotografía está mi hermana al poco de nacer, en el patio. En el noreste de Madrid, al lado del cementerio de la Almudena. Alquilan a un casero que era dueño de todo el conjunto de casas bajas que compartían dos patios. Una hilera de casas daba a la calle. Accediendo por una escalera se llegaba a un patio con higueras y árboles de lilas, donde los carpinteros tenían su taller. Desde allí se subía a una azotea, desde la que se veían los tejados de las casas bajas en la zona más hundida. Allí había dos casas, la nuestra y otra. Desde nuestra casa por una escalera se ascendía al patio de los árboles y tras pasarla, bajando otra escalera, se llegaba a la calle donde vivía una familia que tenía cerdos. Estábamos separados de la calle, con nuestra intimidad y nuestro patio, apenas compartido con otra persona que era la lechera. Un gran muro lindaba con nuestra casa y en este daba el sol. En él estaba la puerta de la ropa, que siempre tenía algo tendido. En el medio de nuestro patio había un pozo que nunca recuerdo con agua. Cercano, pero en el otro lado, un chamizo donde estaban mis conejos. Estos son los cerdos de la vecina. Estos somos mi hermana y yo jugando en el patio. Esto es el barrio, justo ahí, esto era un domingo que nos sacaban de paseo, justo ahí está el aeropuerto de Barajas. Y empieza la construcción. Estoy aquí, ese es el pozo, ahí está el chamizo con los conejos. Cercano, pero en el otro lado, un chamizo donde estaban mis conejos. La caseta del retrete, que era comunitario para ambas casas, en el que había arañas negras. Era de esos en los que al no haber taza había que ponerse en cuclillas y estaba mugriento. Cuando hacía una trastada muy gorda me encerraban en ese cuartucho. No había agua corriente en la casa, había que ir a la fuente. Por la calle pasaba un camión con hielo y se compraba un bloque que el señor separaba con un gancho. Luego lo ponía en un barreño. Lo llevábamos hasta la nevera donde lo guardábamos arriba y en la parte de abajo se colocaba la comida
que se mantenía fresca por unos días. Junto a la ropa tendida, disfruto del sol mientras hago pasteles de tierra, observando las larvas y los bichos microscópicos que corren por el muro. Recojo hierbajos con los que juego a las cocinitas, juego con los conejos y a medida que puedo me aventuro por las escaleras a la cocina. Mis manos están siempre sucias, muevo cosas de un lado para otro, descubro la materia, las texturas y los colores. Cierto es que las manos en la tierra acaban en la boca y cojo lombrices que me traen varios trastornos que un niño de piso se ahorra. Pero mi vida allí es un continuo movimiento con el paso de las horas del día y el cambio de estación que presencio de forma directa y constante. Mis pantalones están rotos y muchas veces voy descalza. No me he visto para estar presentable, no me represento, sencillamente soy libre. Vivo en un universo rico, aunque seamos pobres. Esa es la última foto en la casa baja, que es propia, y esta es la llegada a la casa, encima justo, porque la construyó mi padre, en el bloque en el que luego nos dieron un piso. Entonces de ahí viene el título del campo al balcón. Y le doy la palabra. Bueno, eu gustaríame abrir isto un pouco de debate. Creo que falanse de cousas ben de a intimidade, como de, eu, por exemplo, falei bastante máis dende o ámbito global, ainda que mirando dende o prisma galego. Gustaríame saber un pouco se tedes alguna pregunta ou se Hanna quere que comentemos algo sobre isto. Creo que hai bastantes cousas que comentar. ¿No? Hanna. Hablamos de las camas calientes, en Lavapiés, ¿no? Galegos tamén sufriron as camas calientes, ¿no? Había 2 turnos nas fábricas, por a mañana iban uns, por a noite iban outros. Como non tiñas cartos para pagar un alquiler entero, pagabas a mitad do alquiler. Entón a vida facíase nas tabernas. Penso que a migración galega foi diferente nese... Gustaríame pensar que foi diferente nese xeito, pero a realidade é que non. Había unha frase que non sei se trouxen en este libro que recomendo, porque é increíble, a verdade. Chámase Da emigración, notas dun galego. É de Antón Paz Míguez, foi emigrante galego, é un facsímil que ven dentro, como se fose meu, promocionado como se fose meu. Decía el que dixo yo un vecino, ti se preguntan, dime que me biches ali en Argentina, pero non digas como me biches. ¿No? Bueno, sí. No sé, para mí el tema de la migración es importante porque es lo que ha forjado mi vida, lo que ha hecho que haya sido migrante, y quizá lo que realmente me interesa y donde aparece esta pregunta es ¿por qué la persona que llega a la ciudad realmente por una cuestión económica? Porque es pobreza. O es, en el caso de mi familia, de todas las migraciones que estamos hablando aquí, es una cuestión económica, es pobreza. En el caso de mi migración, digamos que es una ambición de carrera, ¿no? Pero también es una ambición económica, claramente, ¿no? Entonces, aunque mi migración es diferente, sí que hay, por supuesto, me interesa el cambio que se produce, que no está estudiado en este libro, que sería la continuación, que es el que estoy haciendo ahora, que se llama La Movida, una chica de barrio, porque digamos que es la parte más viva, ¿no? Digamos que cómo eso influye a la generación mía, cómo eso nos influye, y cómo eso influye a la generación siguiente, de la gente que tiene ahora tus años, ¿no? Es decir, estamos aquí en 2 generaciones, somos de contextos diferentes, pero ¿qué ha ocurrido con ese mundo en el que, estamos ahí? De lo que yo voy a intentar hablar, de lo que estoy empezando a escribir ahora, lo primero es cómo la separación
entre el centro y la periferia de las ciudades, que en principio hacemos como si no existiera, porque tenemos comunicación, o sea, tenemos metro, tenemos transporte, pero sin embargo, bueno, también se está perdiendo la identidad de los barrios, por supuesto, por la venida de turistas, la gentrificación, la nueva urbanización, turistificación, etcétera, y una migración iberoamericana. Pero sigue habiendo esa separación entre el centro y la ciudad, ¿no? Y sigue habiendo ese mismo aislamiento. Eso es una cosa que me interesa mucho, el estado de alienación de la vida del globalizado. Yo creo que el adoptar el término globalizado o nomadismo es una manera ligera y suave de decir no tengo raíces, ¿no? Entonces, quizá me gustaría tender a pensar en la migración como un proceso natural que va a ocurrir durante unos años de tu vida y quizá durante toda tu vida o no, pero quizá familiarizarnos con ella más o adaptarnos con ella, ¿no? Yo creo que es posible que todos los que estéis aquí habéis estado viviendo en varios sitios, pero a eso le llamamos migrante o no le llamamos migrante. O sea, y si vivimos en un mundo globalizado donde estamos continuamente en contacto o sea, que vivimos gran parte de nuestro tiempo en tiempo virtual, ¿no? Ese es el tiempo del WhatsApp, del vídeo, conferencia. ¿Qué sentido tiene la Tierra? Esta era mi gran pregunta. ¿Qué sentido tiene la Tierra? ¿Qué sentido tiene el lugar en un mundo donde vivimos en tiempo, no en presencia física, ¿no? Donde vivimos en Zoom, sobre todo después de la pandemia, pero ya antes, ¿no? Digamos que estamos en un momento muy interesante porque todos los efectos negativos de la migración de alguna manera de alguna manera se han mitigado porque el elemento comunicación a través del videoconferencia no lo teníamos los migrantes ni lo tenían los migrantes que estamos hablando aquí, ¿no? En realidad digamos que todas estas son como conversaciones que están ahí por medio, pero a donde queríamos ir es, Santiago y yo, a intentar hacer más archivos, o sea, más archivos personales similares al que yo estoy, digamos, elaborando, donde se pudiera quedar registro de ese movimiento tan intenso que creemos que ha hecho que ha caracterizado mi generación y que me ha hecho a mí ser lo que soy y seguramente a ti ser lo que eres por el tiempo que has vivido también como migrante en Madrid, por ejemplo, ¿no? Sí, tamén facer como unha especie de memoria, non? Unha memoria activa que permita que non se perda, no caso de, pois imagínate, xente que non tivo fillos ou que non tivo netos, que teña capacidade de acudir tamén á iniciativa que queremos organizar para que sea un espacio aberto onde poida haber recortes de periódico, onde poida haber arquivo sonoro, onde poida haber cancións que cantábanse no centro de Lalín ou no centro da Volada en Bos Aires e perderonse ou vanse perder. O que eu penso é que realmente, como agora mesmo parece que temos tan acostumados nos nosos tempos a mobilidade, o que estamos a decir ti, ese certo nomadismo, sempre, pode ser que sempre ocorrer así, pero non temos a consciencia de que nun territorio tan pequeno como Galicia, como pode ser tamén un territorio tan pequeno como Extremadura, ou pode ser, houve a semana que ven a estudar o caso da Mancha, ali na provincia de Cuenca, non damos de conta de que é un proceso de millóns de persoas, non? Aquí teño unha estadística que é brutal, non? Que simplemente desde 1860 censados, ¿no? De 1860 a 1970 saíron un total de 2 millóns de persoas de Galicia. 2 millóns de persoas que actualmente Galicia ten censados 3,3, 2,7 viven aquí censados, 3,3 en total. É prácticamente case toda a poboación. Eu penso, se
por exemplo, agora, penso en Colombia, non? Colombia está montando un museo da memoria, o que estinou X porcentaxe do PIB, e que vai ser dedicado ás guerrillas con las FARC, toda a memoria das víctimas, de sufrimentos voos, porque non hai un gran museo da emigración en Galicia ou Extremadura ou Irlanda, non? O que a imaxe que poníamos antes, o problema de Irlanda foi o monocultivo e a crise da patata, emigraron máis de 4 millóns de persoas. E non será porque lo queremos olvidar, o sea, porque dá a sensación pero non é só negativo. No. Porque Galicia, cando emigrou, ainda non aprobara o Estatuto de Autonomía, era necesario para que seguise adiante o Estatuto de Autonomía certa preservación da cultura galega. Foi esencial o exilio por un término de supervivencia. Entón, o exilio veo como tamén un horizonte de posibilidades, o que estamos falando agora. Agora hai moita xente que non pode desenrolar a súa carreira na súa cidade porque non hai recursos, non hai inversión por parte do Estado, non hai inversión por parte das entidades privadas na cultura, pero non só na cultura, na física, nas matemáticas, nas ciencias. Todo o que non sea aplicado non me interesa. Bueno, quero lanzar estas preguntas, estou aquí como falando un pouco en voz alta. Sí, entonces, si os parece, lo abrimos entonces a vosotros, claro. Bueno, eu felicitarvos por a charla, que acabades de decir ao final, Santi, o que acabas de decir agora, creo que ten que ser para vos dopamina, o sea, é increíble que eso non existe, que non hai xa arquivo, a migración, todos somos, de alguma maneira, partes da migración. Non coñezo, bueno, son un pobo onde todo o mundo estuvo na migración, por suposto, había 100 casas e nas 100 casas todo o mundo estaba na migración. Entón, iso é algo increíble, non? Que en Galicia non teñamos ese arquivo. Pero volvo a decir que estou seguro de que o vades a conseguir, o sea, puxestes encima da mesa algo vital para os galegos, bueno, animo-vos a que fagades todo o posible para que quen sexa autoridades, empresas privadas e tal, vos fagan caso, tendes que ser moi tercos, existir moito, seguro, pero non a espero que consigades, que fagades ese amigo. Gracias. Gracias. Nuestra intención es, ya que yo pues tengo una fundación cultural que se llama Mosis, que hacemos trabajamos en temas sociales a través del arte. La idea era unir fuerzas porque quizá podemos optar a más ayudas a través de la fundación, ¿no? Era aparte de que hay empatía personal, claramente, ¿no? Pero eso también era la idea, ¿no? Yo quería decir, cuando conocí a Hanna en Santiago, me sentí muy identificada con Hanna porque, bueno, mi padre es andaluz, mi madre casualmente es de Soria. Entonces, yo viví unos años en Soria, en Andalucía, estudié en Madrid y acabé en Galicia por tema laboral. Y nunca me consideré emigrante hasta que conocí a Hanna, claro, que plantea estas cuestiones. Sí que cuando me preguntan si soy gallega, digo, bueno, yo ya tengo 2 hijos gallegos, ya he cumplido con la natalidad de Galicia, no tengo por qué ser gallega yo también, porque bastante tengo con ser castellana y andaluza. Entonces, me lo planteo ahora que os he conocido a vosotros con esta percepción, ¿no?, distinta. Sí que es cierto que digo, jolín, me gustaría haber vivido mi vida también en Soria, me gustaría haber vivido mi vida en Andalucía, como habría sido. Pero bueno, solo puedes vivir una, está claro. Estos conceptos de migración, para mí hasta ahora, era como emigrante forzoso. Bueno, sí, tengo que emigrar porque por economía, o por política, o por problemas bárbaros, ¿no? No me queda más remedio que emigrar. Pero no lo veía desde mi punto de vista era como mejorar la vida, como tú dices, pero de una forma voluntaria. Por eso a lo mejor no lo veía como el concepto de migración. Yeah. Ahí es donde tengo ciertas dudas.
Y sin embargo tengo hermanas más jóvenes que yo, bastante más, que han salido de España también por trabajo, pero con una formación muy alta. Es lo que decíais un poco de emigración, de fuga de cerebros, ¿no? Sí. Y que sin embargo la vida fuera tampoco es tan fácil ahora para los jóvenes, no consiguen esa mejoría de vida a pesar de tener una elevada formación y están fuera científicos que son mileuristas y que están por una parte deseando volver porque fuera no tienen la vida mejor, a pesar de salir en circunstancias mejores que los que salieron de Galicia en años anteriores en formación, ¿no? Entonces, bueno, hay que darle una vuelta a todo esto porque sí es cierto que yo lo mío lo veo como algo positivo y lo de los jóvenes que salen con formación ahora, por obligación casi, porque aquí a lo mejor no tienen trabajo los científicos, lo veo como algo negativo para ellos y para el país, que también se han formado aquí y ahora los pierden, o sea, se van fuera, ¿no? Aunque a la larga es beneficio para todos, porque la ciencia es de todos y los avances al final benefician a todos, etc. Pero bueno, hay que darle muchas vueltas, la verdad es que hay muchos puntos que tocar. ¿Tú qué dices, Juan? Sí, yo creo que esto, no sé, yo es una caja de Pandora que la abrí como hace 5 años porque tampoco me había visto a mí misma como migrante, porque realmente consigues una beca para estudiar fuera, entonces no te consideras migrante, pero luego dices, es que aunque lleves trabajando y viviendo 25 años en un sitio, al final estás en un estado de aislamiento que, bueno, ahora mismo estoy en un proceso casi de vuelta, ¿no? O sea, estoy preparando mi retirada, ¿no? Ya lo llamo como la retirada, porque de alguna manera la vida del migrante yo creo que tiene algo de una vida como de guerra, ¿no? Siempre estás como luchando, porque vas con una maleta, o sea, esto es así, ¿no? Una cosa que siempre me hacía mucha gracia en mi casa es que todos los enseres domésticos eran nuevos, eran todos de los años 70, ¿no? Con dibujitos de colores, rosa, naranja, no sé qué. Y los primos ricos de mi padre tenían cosas plateadas y doradas y porcelanas. Y yo decía, pero estas cosas existen. Es como... yo creo también que por mi parte, a medida que voy haciéndome mayor, es un reconocimiento de la clase. Yo creo que la migración está, por supuesto, está asociada a la clase. Yo creo que hay bastantes maneras de migrar y la clase obrera de esta época que nos fuimos, o sea, que nos pusimos a estudiar porque nuestros padres querían un porvenir, ¿no? Querían un porvenir para nosotros, tenían fragmentos en la mano, ¿no? Esta foto es de mi padre en Barcelona con las palomas, ¿no? Y es siempre el porvenir, esa búsqueda del porvenir, y todos queremos un porvenir, ¿no? Pero sí que está asociada a la clase porque cuando también no tienes historia en tu espacio, es muy difícil hacerte un porvenir incluso en tu propia tierra. Entonces, para mí ese era también parte de mi huida, ¿no? Es decir, yo no puedo tener un porvenir en mi barrio, en mi país, porque yo no tengo pasado. Y eso se nota, no tienes capital social, o sea, el capital social es una cosa muy importante, ¿no? Entonces, por supuesto, cuando hablo de... Claro, la clase viene, no es una cosa de dinero, es una cosa de capital social. Entonces, las universidades y todo esta huida con carrera, vas buscando el capital social, que es una gran diferencia que no lo tenían nuestros padres, ¿no? Entonces, eso también me interesa, pero yo creo que hay que darle una vuelta a los términos como la clase y la migración, porque, no sé, pues dando clase hace poco en un instituto en el Bronx, como profesora de arte visitante, yo les preguntaba de qué clase eran ellos, y me decían, somos clase media. Empezamos bien, o sea, en el sur del Bronx
se considera clase media, ¿no? Y era un 90% de migrantes, ¿no? Entonces, yo creo que estamos intentando como tapar una serie de cosas con un lenguaje políticamente correcto y no reconocer nuestra identidad es no ser fuertes, no ser fuertes en lo que somos fuertes y más, ¿no? Entonces, por eso me parece importante como de salud mental, más que nada, ¿no? Como un tema de felicidad. A mí lo que me gusta de lo que estáis presentando es la unión de vosotros dos. O sea, enhorabuena Santiago porque es magnífico cómo lo presentas y cómo lo vives y entiendo que la hipótesis de partida, que la repetiste varias veces, es que el hecho de unir es una decisión personal. Y no sé si estoy muy de acuerdo con eso y eso es lo que todavía me fricciona, porque la frase de Castelao, ¿no? Los gallegos no discuten marcha y somos los gallegos. Sí. Y es así, enseguida hacemos el petate y piramos. Y yo creo que incluso ahora. Sí, no hacen la revolución, hacen la maleta, ¿no? Hacen la maleta, es lo mismo. Sí. No, perdón. Termino. Bueno, había frase tamén de Rosalía, non? As viúvas dos vivos, non? Sí, claro. Sí, eu estou de acordo co que dices. Creo que, como dicía ao principio, é imposible cuantificar ou poñer unha categoría, simplemente unha decisión que parte de individualidade ou parte de que estás nunha aldea estante a contar que todos os que marcharon da aldea están vivindo ben menos ti. Bueno, eso tamén. Ali era onde entraban os ganchos, non? Os ganchos, os asentes de inmigración ían a todas as ferias, como a feria de Silleda, a feria da Golada, ían ali e contáballes eu véndote o pasaje agora por 400 pesetas, se non tes, dasme a túa terra, eu te fago unha consultoría, así rápida, podes marchar. Despois dábase de conta de que marchaban como ganado nos buques. Xa por do vacancita os ganchos, en algún momento. É que teñen moito que ver. Eso tamén, as casas consistoriais ao final tamén promoveron dende o Estado que se saíse, porque había un excedente de man de obra. É o mesmo que pasou coa población china dende os anos 80, había un exceso de man de obra e tiveron que marchar. Ao final, sí, é certo que son todas realidades e ninguén emigra porque quere. Incluso os que son ao final, decía Hanna, non? As universidades agora compran talento porque dentro da hegemonía mundial a ti posicionas de mercar talento. Se tires Harvard, ti queres mercar as mellores persoas investigadoras, porque iso vai te dar prestigio. Da igual que saian de Carballo que saian de Lisboa, van a servir para o mesmo. Nese sentido sí que a clase non ocultouse nese sentido, pero porque están mercando o capital cultural. O sentido é, eu creo que onde coincidimos Hanna máis eu, é na intersección, precisamente, non? Cal é o papel que ten que xogar a inmigración fora do fáctico, porque fácticamente a inmigración é superimportante. Senón, como ten que funcionar a inmigración dende o punto de vista cultural, dende o punto de vista divulgativo, que non pode ser que non haya unhas visitas ou incluso nos libros de texto non se inclúan partes da inmigración, no caso de Galicia, no caso de Extremadura. Ao final todos os territorios emigraron. Incluso agora os que máis emigran de todo o territorio español son Madrid e Barcelona, onde máis hai emigrantes. Entón, hai que ver que se pode facer con isto. Eu penso que se pode facer moitas cousas, pero todo empeza polo recoñecemento e a dignidade. Porque se non hai un recoñecemento e unha dignidade, non vai haber iniciativa que arranque. E este é o sitio adecuado porque está esa asociación de Seoane e Díaz Pardo, os archivos do exilio. Que é deso? Que hai de eso? Eso estaba en Chacadelos. Era unha teima de Isaac. Eso está no... Agora no Museo Carlos Maside, onde está aberto diso. E todo iso quería pasar ao ICI en Compostela. E eso está parado. Están nas mans dun... Ainda que estea declarado de ben de interese galego, ben de interese cultural, está máis privada, non podes expropiar, non podes facer nada. Pero
Pero bueno, esto é unha iniciativa que é paralela. Estamos hablando de la Ciudad de la Cultura, ¿no? No, hoy o Instituto Galego de Información é o último proxecto de Díaz Pardo en San Marcos. A Cidade de Cultura tamén pensábase que iba a ser o gran museo de migración. A Cidade de Cultura ten algo de migración. Sí, ten o archivo, porque ten o Consello de Cultura Galega. Ah, claro, o Consello está na cidade. O Consello de Cultura Galega ten un arquivo que está moi ben, que é onde saquei eu tipo de vertosas revistas, pero teñen un número limitado. A cousa é que non hai un espacio físico. A xente necesita que exista un espacio físico a que poda levar, pois mira, é a historia do meu pai. A mí pasa que cando falo con a xente, un montón de xente dime, apúntame o número, conto que do meu povo saímos non sei cuantos, que esta é a historia do meu pai. A xente quere que as súas historias estean nun punto porque eles as consideran heroicas, porque realmente son heroicas. Pero se non hai ninguén que faga de relator, por así dicirlo, vais a morrer, porque a xente morre. No, y o sea, en el caso mío con esto, que es una maqueta de libro, no está publicado, está en proceso, publicará, es guardar la memoria de mi padre, claramente. Y yo no tengo hijos, ni los voy a tener, ni tengo descendientes, entonces es guardar mi propia memoria y todo el camino de la historia de nuestra generación que ha ido por ahí, ¿no? Entonces, es una historia yo creo que es una historia muy bonita en España, porque porque realmente es que se hizo un movimiento en tan poco tiempo y de personas que vienen con las maletas, ¿no? A venirse en la periferia, a poder nosotros llegar a estudiar y tener una vida y tener, pues un posicionamiento en el mundo, que yo lo tengo y que mi padre no lo tenía nunca, ¿no? Y que él lo hacía a través de sus zapatos. Pero me parece tan importante, o sea, es que no son tantos años y el movimiento ha producido grandes consecuencias, ¿no? Y quizá por apoyar también a mi generación, que fue una generación en cierto modo muy feliz, porque era la generación del llegar. O sea, para mis padres era infeliz, para mí era una felicidad absoluta. O sea, la niñez en una casa baja, aunque fuera una chabola y no hubiera agua corriente, era mi mayor estado de felicidad. O sea, es decir, tenías todo ese tipo de libertad, ¿no? Pero yo creo que es interesante, por un lado, también para entender el movimiento migratorio que está ocurriendo ahora desde Iberoamérica hacia aquí, ¿no? Ver que hasta hace nada nosotros éramos los que veníamos con una maleta, vamos. Realmente yo creo que es para ser más feliz y ser más fuerte como españoles también, porque hemos hecho mucho en muy poco tiempo. Entonces yo creo que estos pequeños archivos, pues estaría bien que tuvieran un lugar, ¿no? Bueno, yo quería comentar un poco también. Sí. Felicitaros a Hanna por tu visión intimista, una visión personal llena de sensibilidad, me encantó. Santi, yo creo que hiciste una exposición brillante de los parámetros que hay sobre el fenómeno de la migración, y quería hacer hincapié en dos cosas. Una es que desde luego, y desde ya, yo por lo menos tenéis mi apoyo para crear una plataforma por el reconocimiento y por la creación de un espacio físico en Galicia concretamente sobre el fenómeno de la inmigración. Creo que es absolutamente necesario, porque nos han dado, prácticamente podría ser como la quinta provincia gallega, podríamos hablar de Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, y una inmaterial que abarcaría la globalidad, que en un momento dado dieron más energía y más recursos a la propia tierra que tal. Entonces yo creo que eso es algo que hay que, desde ya, poner unos medios para presionar, en este caso, a las entidades que corresponden, porque el dinero se va en las instituciones públicas por muchos lados y no hay sensibilización para esto, que bueno, los que nos hemos interesado por eso, incluso que lo hemos vivido de alguna manera, ¿no? Que hemos estado en otros países, pues yo creo que es algo absolutamente en Galicia imprescindible, necesario y reivindicativo de un espacio de este calibre. Cuando veis las instituciones que realmente van a actos y sueltan dinero por auténticas bobadas y estás viendo que el propio himno que ponen allí fue creado por los gallegos de La Habana con dinero de La Habana, y la primera vez
que se manifestó el himno gallego fue en la Casa Gallega de La Habana, pues bueno, sí, ya es el mayor indicativo de todo lo que debemos a esa labor, ¿no? Yo creo que eso desde ya habría que hacerlo. Llevo una temporada pensándolo también, hubo aquí unas jornadas, un mes entero de la migración gallega en Cuba, aquí en el Centro de Artesanos de Coruña, muy interesante. Y concretamente creo que eso es una labor que hay que poner allá, o sea, hay que empezar a hacer cosas para presionar y juntarnos los que estamos interesados en este reconocimiento, porque me parece de recibo que a toda esa gente que ha traído durante X años aquí y ha retornado sus vivencias, etc. Y lo que decimos, un centro que sea vivo, simplemente de una memoria viva, positiva también, porque en el fondo es la segunda reflexión que quería hacer, en el fondo el gallego es aventurero, el ser humano en general se mueve, el gallego más, y yo concretamente que conozco el caso, digamos, de Brasil y de Cuba, pues te podría decir que eso existe. O sea, la ciudad en la que nosotros tenemos la sorpresa de allí, João Pessoa, capital de Paraíba, aquello fue Filipea de Nuestra Señora de las Neves, fundacionalmente, porque hasta los monarcas en aquella época querían crear su nuevo mundo más allá del mar, ¿no? Y siempre el ser humano busca ese anhelo de expansión. Entonces yo creo que bajo ese ámbito lo quiero ver y creo que toda esa energía pasada y presente, volvemos a decir, que sigue existiendo, sigue migrando a la gente y moviéndose, debe tener un centro, porque si tienes un centro para cualquier tontería, ¿cómo no lo vas a tener para esto? Que yo, desde luego, lucharía por que se crease y lo reconociesen como un patrimonio cultural y material galego. Yo, concretamente, en mi profesión, sí he hecho algunos reconocimientos de patrimonio cultural galego, pero materiales. Creo que hay que hacer un reconocimiento oficial de Galicia de este fenómeno, porque ha sido la otra Galicia, pero es que Galicia ha estado separado por un mar o por territorio, pero siempre el gallego ha estado unido, ¿no? Entonces yo creo que ahí, ya no me quiero extender más, pero quería daros un mensaje de fuerza y de apoyo, yo por lo menos desde mi campo, dispuesto a crear una plataforma para presionar y hacer una búsqueda para un espacio que reconozca esto de una manera clara y fuerte, o sea, no que te dejen un espacio pequeño, sino que yo creo que es algo que es necesario tenerlo, o sea, y más en Galicia. Y bueno, felicitaros por la exposición igualmente. No, gracias. Yo lo veo también con Extremadura. O sea, ahora mismo, bueno, pues yo estoy preparando mi retirada no a otra tierra, sino a Galicia, por circunstancias de elección, sin más, ¿no? Pero realmente es que es así, o sea, yo creo que Extremadura y Galicia, pero Galicia más, ha sido la tierra de migrantes, ¿no? Y entonces es que hay que empezar por cualquier lado. Y mi intención es llevar la sabiduría que tengo del proyecto intimista de arte autobiográfico y combinarlo con la contextualización histórica, que no es mi fuerte, ni lo voy a hacer, porque yo creo que tiene que tener también los dos empujes, que tiene que preservarse la dignidad individual, ¿no? Entonces, pues yo creo que por eso estoy muy contenta también de esta unión que hemos hecho muy casual. Sí. Sí. ¿Quiere venir aquí a hablar mejor? No me espanto. Sí. Antes de nada, bueno, agradecer, felicitar por la charla, dando los dos, sobre todo por el sentido tan poético que ten Hannah, con esa combinación de fotografías, textos tan personal. Gracias. A su exposición. E logo polo marco, polo ámbito histórico político que fixo aí Santiago, non sei. Quizá iso que máis me chama a atención cando se fala diso de fazer un arquivo da migración, se hai algúns elementos que se poderían igual poñer en rede, como pode ser arquivos sonoros ou cosas así. Non sei como, non sei espector en informática e nada eso, pero me imagino que sí. Pero quizá iso, sobre todo para o sentido que poder, para o xenio sería relacionado ca inmigración que está construindo pois, a sociedade actual, non? A
española, galega e demais. Porque moitas veces, serviría sobre todo para aplacar os discursos xenófobos que, aunque aboyan polo bar. Alguna, por exemplo, o tópico é que o galego mira por Rafael Aventureiro. Esa frase fora dita por un ministro de Falange, Girón de Velasco, e por exemplo, o tomamos literalmente, sería un pouco máis que un insulto que decir que os que veñen en patera, pois veñen por Rafael Aventureiro. Entón, poñer unha cousa histórica próxima con algo que está acontecendo hoxe en día, pois igual serviría para aplicar certas actitudes. Animo pois que sigas adiante. Moitas grazas, é moi interesante. Sobre todo, vou contestar a primeira parte, a parte do digital. Eso é posible, porque agora mesmo a persoa, para mí unha inspiración moi grande deste traballo, ou cando eu estaba pensando en facer este traballo, foi Germán Labrador, que é o responsable das actividades públicas do Reina Sofía. Ele de Vigo, é unha persoa que coincidín con ele nun grupo de estudio. Ele o que fixo foi non me lembro agora como se chama, que ten o nome específico, despois o busco e digo o teu nome. Condensou, é dicir, na súa época digitalizou dende 2002 ata 2004 a 2002 todo o do Prestige o ten na rede. Entón, eu inspirame moito niso porque dixen que todos os arquivos sonoros, tamén hai arquivos audiovisuais, porque hai moita migración dos anos 60, 70, na Suiza xa había, na Alemanha principalmente, que é onde máis emigrou, dende aquí xa había métodos para gravarlo. Sí, esa idea, a idea que teña unha vertiente digital, non? Pero é fundamental que teña unha parte física, porque hai moita xente maior que non se apaña, como é lógico, xa se viron os problemas que había para que retirasen cartos dos cajeros. Ten que ser accesible. Para min é fundamental que sea accesible para todas as persoas e que unha persoa maior non se sinta violentada a hora de entrar nese espacio ou participar nesa plataforma. Entón, hai que pensar no encaixe que pode ter, pero para min ten que pasar todo pola mediación, é dicir, por facelo máis sincero, que moitas veces a xente que estamos na cultura falamos de unha maneira moi críptica e odio un pouco eso da miña profesión. Bueno, muchas gracias por lo que nos dices y yo creo que nuestra forma de trabajar es muy de tierra, de trabajo de campo, tiene que ser etnográfico, o sea, realmente de ir puerta a puerta y recoger cartas, escanear fotografías y cosas así. O sea, eso, el trabajo de campo, tenemos que ver cómo conseguimos el dinero para dedicar parte de nuestro año a esa labor y más gente que quiera ayudar, ¿no? Yo creo que también el trabajar con un mediador, como artista mediador, por ejemplo, que ponga en un contexto emocional, porque aparte del contexto histórico, yo creo que necesitamos el contexto emocional y el contexto ideológico. Lo que comentas tú de la migración que viene aquí ahora, toda esta xenofobia, claro, yo creo que hay una parte que no he tratado hoy aquí, pero que es el tema filosófico, ¿no? Todo el tema filosófico de la migración, que habría que tratarlo por tres lados, o sea, el tema histórico, el tema etnográfico del archivo personal y el tema filosófico, ¿no? Para que fuera algo que no sirve solo a la población para una recuperación del pasado, sino para una búsqueda de esa dignidad, pero también como una apertura hacia el otro, ¿no? Incluso estamos pensando en talleres mixtos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de convivencia yo creo que sería lo más interesante, o sea, que no fuera solo un archivo muerto tipo museo, sino vivo. Pues imagino perfectamente un taller en el que hay un inmigrante que acaba de llegar con alguien que ha migrado y que está ahora jubilado, ¿no? Entonces hacer grupos de trabajo con ese tipo de combinación, yo creo que eso es una labor muy dura porque es trabajo de taller, ¿no?
pero yo creo que vale mucho la pena y además es que pues aquí estamos hablando que Galicia la población tampoco es tanta, o sea que si realmente tenemos una conciencia como que se puede hacer, ¿no? Hemos hecho un algodón, un algodón presente. Unha gran burla negra. Una gran burla negra. Todo xunto, punto vale. Teño un apunte. E cal sería a maneira, por exemplo, de concienciar toda esta labor de historia e de restauración histórica a unha sociedade ou unha xuventude, sobre todo, cada vez máis desconcienciada e que incluso rexeita tanto o contexto galego? Y yo creo que aquí el paso diferente es... o sea, el paso difícil es el momento en el que tú niegas una realidad que no te gusta, en la que tú has vivido, en la que has crecido y la asumes. Y yo creo que toda esa parte, por ejemplo, todo el estudio de Madrid de los 80, de la heroína y el caballo y la vuelta ahora tiene que ver con esa cosa. O sea, la pérdida de las raíces tiene consecuencias muy graves para tu vida, porque estás fuera de sí, te encuentras fuera del lugar, entonces al final pues es que estás en escapismo, ¿no? Entonces hay que buscar la manera de que veamos, o sea, que se vea la belleza de eso que siempre se ha dado en los pisos del ensanche, todo este tipo de construcciones en exterior, que se vea la belleza porque lo tiene y que hablemos siempre desde la humildad y desde que reconozcamos nuestra propia realidad y invitemos al otro a que vea, a que pueda verse fuerte ahí. Yo creo que el término es ese, mientras la falta de implicación viene de eso y la manera de entrar es trabajo de campo. O sea, meterse en un centro cultural de barrio o, mira, te pongo un ejemplo, en el último trabajo que hice en Roma, estaba con la beca de la academia, era un trabajo con gitanos y bueno, pues era sobre, les habían echado de sus casas y se las habían quemado. Literalmente habían construido para construir y tal y habían comprado contenedores y tal. Y bueno, yo quería documentar el proceso y yo no sé italiano y no soy gitana, ¿no? Entonces, pues resulta que es que se me da muy bien hacer el pino y bailar hula hoop. Pues me fui todos los viernes por la tarde a las 4 a bailar hula hoop delante del campamento. Y claro, el primer día no pasó nada. Al tercer viernes estaban todos los niños, yo iba ya con 5 hula hoop y estaban todos los niños del campamento y al tercer viernes yo ya estaba dentro del campamento. Y entonces ya les conté lo que quería hacer, así de cualquier manera, llevaba mi texto escrito y inmediatamente había una serie de familias que se pusieron a trabajar conmigo. Es decir, que yo porque esté en la Academia de Roma no me he ido allí en plan... No, yo me he ido con mi hula hoop y hacer el pino en plan meditativo, a ver si aguanto 7 minutos y a ver si los niños empiezan a salir. O sea, esta es la manera. Al menos yo creo que esta es mi manera, ¿no? Una manera como, claro, ¿qué pasa? ¿No? Que esto no lo puedes hacer siempre y a nivel humano, pero se pueden crear grupos, se pueden expandir. Yo creo que ahora mismo también estamos en un momento difícil a nivel de juventud. Por un lado, redes sociales, teléfonos, tal. Por otro lado, la subida, el aumento de la droga que está entrando en fetanil, así como... Entonces, o sea, que un movimiento de recuperación de nuestra dignidad cultural que vendría genial, ¿no? Y yo creo que este es el tipo de movimiento que hay que hacer. Bueno, a mí, gracias, Telmo, por preguntar isto, porque é a persoa, penso que é a persoa máis nova da sala. Valoro me tengo máis esa pregunta. Bueno, estou de acordo con Hanna en moitas cousas, ainda que penso que a maneira son as redes sociais de incidir, de concienciar. Penso que a maneira son as redes sociais, porque é o que decías ti antes, a xente agora, a concepción do espacio e de relación no espacio é totalmente diferente. Vi o Telmo, pero é a única persoa nova aquí que non hai ninguén de 18 anos. Eu penso que ten catro ejes, non? Así a bote pronto, mentras falaba Hanna, que pensei. Un son as redes sociais, dous é crear unha imaxe contemporánea. Agora todos os museos están dándose conta de que teñen que crear unha imaxe contemporánea dos seus proxectos e que cheguen. Porque, por exemplo, o Museo do Prado rompeu esa barrera agora co TikTok, pero o Museo do Prado sabía que
que o seu público era persoas maiores e que gañaban no Facebook. Vas preguntar ti un instituto cantos xóvenes teñen Facebook e non teñen ningún. Despois, tamén creo que hai que romper a barreira e aparecer nos espacios populares, nas festas das aldeas, nas festas dos povos. Penso que é unha cousa que non hai que nin que pôr a palabra cultural, porque va máis aló disso. Entón, penso que neses espacios, fai pouco falaba con un xestor cultural que ten un proxecto no Courel e me decía, eu quero que a xente do Courel escoite poesía, teño que traer a panorama. Pois un pouco eso, eu estou de acordo un pouco nisso. E despois, tamén, nas vindeiras xeracións, pois, entrar nas escolas, é fundamental entrar nas escolas. Eu, cando estaba na escola, ia ver os bombeiros, ia ver tamén aos centros eólicos. Pareceme ben, pero tamén tens que haber cousas que teñan que ver coa cultura que ás veces parece que imos ao acuario, imos ao zoológico e rematas ali. Un pouco esas 4 cousas máis o que dijo Hanna, penso que estou de acordo. Pero gracias, Tendo. ¿Qué tal se os da el juego? ¿Nos animamos? No, aquí tenemos que pensar en otra estrategia. Hay que pensar en la estrategia de la población de la aldea, ¿no? De cómo queremos ganarnos a esa población. ¿Cuál es vuestra experiencia por ahí detrás? Contarnos. Sí, venga, contarnos, a ver. Sí. No sé, una anécdota. Mencionabais antes o coso de que cantaban os galegos que estaban en Suiza e demais. Non máis que escoitaras os casetes de Ana Quiro para saber que se escoitaba, non? E máis que correr por aí. Sí. Pues sí. A mí parece moi interesante o que dicías das aulas, sobre todo, porque creo que é importante para o proceso de conciencia social, sobre todo, dende a xuventude, despertar esa curiosidade. Por exemplo, dentro do ámbito da memoria e da represión, por exemplo, nos estamos intentándolo tamén con un proxecto que se chama Aulas con Memoria, con tal de chegar a un ou dos rapaces por un lado, porque moitas veces xa sexa por procesos de vergoña, como pode ser no proceso migratorio ou de medo, como era no proceso de represión, sí que como que hai un silencio xeracional, que non se perpetúa, pero sí que hai uns componentes que se transmiten xeracionalmente, non? Entón, interesante que darles a rapaces como esas claves que les podan como despertar a curiosidade que indaguen na propia tradición familiar, porque, bueno, no mesmo caso da miña familia, eu a raíz de coñecer a miña bisaboa e despois de desbloquear todos esos procesos, sempre había unha historia familiar que era que un familiar noso morrera por unha xarra de cervexa que estaba moi fría. Pero non tiña ningún sentido, porque non había cerveza fría nesa época. Entón, bueno, pois tirando un fío sí que chegamos a que había un proceso de represión na familia e que non se tiña indagado, pero sí que había un montón de cousas que se perpetuaron, como por exemplo era o efecto de que estivera vestindo de luto durante máis de 40 anos, non? Entón, supoño que no proceso migratorio haberá marcas xeracionais, rasgos xeracionais que poden facer que se rapaces indaguen no pasado da súa familia. Grazas. Sí, eu penso que o que diste, aínda que o calado ao principio sella un pouco máis pequeno, as labores que teñen unha incidencia, un impacto real, unha certa que atañen a familia, mesmamente, que parten do sentimental, teñen un poder de transmisión máis grande que aquelas que non o ten. Bueno, tío saberás mellor que eu, que xa nos coñecimos outro día e xa sei, estivemos falando un bo tempo. Bueno, eu penso tamén que o tema da migración é un proceso que pode ter unha
unha natureza traumática para a parte da sociedade galega, pero tamén creo que teñen unha parte de orgullo. Hai moita xente que sente-se orgulloso do seu bisavó, da súa bisavó, do seu avó, por ter emigrado. Entón, ainda que esas persoas non están aquí como os descendentes, por así dicilo, teñen potestade, moitas veces, de donar arquivos, eu creo nese poder tamén, falando nesa parcela. Sí, o sea, el tema de las escuelas yo creo que es fundamental. La cuestión es la capacidad que tenemos de intervenir, porque esa es otra, ¿no? O sea, se pueden intervenir como actividades, digamos que extraescolares o así, ¿no? Pero lo que tú decías de que en los libros de texto no se habla de la migración española fuera, ¿no? Esto es verdad, yo no lo había pensado, ¿no? Que ahí ese Ministerio de Educación que sabemos que es muy, ¿no? Que es una caja muy cerrada, ¿no? Pero desde luego a través de las AMPAs, a través de las agrupaciones, ahí sí que se podría trabajar y sería realmente muy importante, incluso porque además va de una generación de los más pequeños a los más jóvenes, o sea, sí, totalmente, ¿no? Aquí la cuestión es cómo hacer el trabajo con nuestros medios y cómo empezar a hacer, o sea, ¿no? Lo que llaman la metodología de la bola de nieve, ¿no? La bolita de nieve es así de pequeña y la ponemos a rodar y que caiga cuesta abajo y que siga nevando para que... O sea, desde luego el que haya un centro físico, pues claro que es muy importante, porque entonces, aunque sea muy pequeño, ¿no? No sé si me estoy acordando del tema de las filmotecas, ¿no? Cuando empieza, por ejemplo, en Madrid la filmoteca, yo me acuerdo que iba, pues estaba como en locales que iban moviéndose y a veces incluso en casas. Luego ya empezaron a tener, estamos hablando de la Filmoteca Española, por ejemplo, ¿no? O sea, que cosas que creemos que son institucionalizadas y muy importantes no llevan más de 50 años de creación. Entonces, hay que empezar por cualquier lado. O sea, es que el archivo puede ser una sala de cualquier institución, podemos empezar por una sala, puede ser un microarchivo de una maleta, es decir, el archivo puede ser muy pequeño, pero hay que empezar y tiene que estar físico. Yo creo que el elemento físico, porque te ayuda a que sea un centro, ¿no? Pero, y luego intentar eso, lo que decías tú, claro, o sea, hacer un mes de charlas, un mes de coordinación, o sea, esto ha sido una charla un poco improvisada porque queríamos echarle un poco de fuego, ¿no? Nos habíamos unido para esto. Claro, entonces queríamos también como concretizar y estar desarrollado, pero claro, esto da para unas charlas organizadas y un mes y movimiento. Bueno, ahora como habéis abierto la veda de daros ideas para este proyecto, que me parece súper interesante, porque al final es eso, ¿no? O sea, tú conoces pues ciertas cosas de tu ciudad, de tu cultura, pero esto que es un tópico muy importante, pues al final como que no se habla, ya sea pues, o por vergüenza o por desconocimiento simplemente. Sí. Entonces, bueno, pues así como de las nuevas generaciones, creo que lo que hacemos es estar todo el rato en redes. Podríais hacer, así como idea, pues un vídeo haciendo participar, pues sobre todo también a la gente joven de la ciudad y preguntarles qué conocen ellos sobre esta historia, ¿no? Sobre estas vidas. Hay un vídeo muy famoso que creo que lo ha hecho Meta, en el que sale una familia en una mesa y entonces hay una voz en off que va preguntando ¿a qué edad se casó tu abuela? O ¿cuál es el color favorito de tu madre? Y los hijos como que no responden, pero en cambio les preguntan pues ¿quién es Flexo? ¿Quién es María Pombo? Y como que saben responder. Entonces pues hacer también como ese ejemplo, ¿no? Pero con la ambientación creo que podría ser una buena idea y os ayudaría sobre todo a despertar ese interés en la gente más joven. Es decir, el hula hoop. ¿Cómo? Este es el hula hoop. No, sí, tengo la idea. A ver, fundamental, incidindo lo de antes, lo que decía Telmo, entrar nas redes sociais, fundamental. Pero, claro, agora hai que, a parte triste, é que a xente que
que maior foi a que emigrou e a xente que está máis perto de... Non? Eu creo que antes é importante establecer un arquivo antes de empezar a difundir. O a vez. A vez, tenemos que ir. Vale, Julia, muchas gracias. Y contar con lo que hablamos. Gracias. A ver, que antes tampouco fun de todo concreto. O que eu boto en falta, e non solamente en este ámbito, senón en xeral na cultura galega, é un punto de nexo, é dicir, hai sí que moita restauración, un certo coñecemento, sobre todo a xeración da que estamos falando, non? Mais tirando para os meus avós, e sí que está vendo certo rexurdimento, pero me parece un pouco falso na xuventude. Se está empezando a música, o cinema, se coñecen artistas galegos pero fora, pero non con ese contexto de reivindicar nada e denuncia, simplemente, pois, feito en Galicia. Entón, como, sabes, como que me falla, tamén a mí, para as miñas propias cousas, me falla unha maneira de nexo das dúas cousas, sin tirar tanto do tradicional que todo Dios está rechazando e, por outro lado, do tan efímero como pode ser as redes sociales, porque ao final, sí, todo Dios as ve, pero mañana non. Entón, ainda non entendo esa continuidade, e entendo que é o punto clave, evidentemente, así como reflexión. Yo creo que la clave es el arte. O sea, claro. Sí, quiero decir, en cuanto que haya 3 exposiciones en Galicia, una en Santiago, otra en Coruña, o 4, y algo que rote en centros culturales sobre el tema, esto se habla, ¿no? O sea, me estoy acordando de la película La Parra, no sé si te suena, la habéis visto, de Ferrol. Bueno, pues para la gente de Ferrol ha sido clave. O sea, La Parra yo la he visto en el MoMA. O sea, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y es una película de Ferrol hecha de una pensión que te cuenta una otra forma de vida del indigente que no era indigente, una especie de vida B, ¿no? Pero, o sea, ha habido como una especie en Ferrol de movimiento como reconocedor de ese tipo, de un poco menos de crítica del indigente generalizada, que no lo he visto con nada. Con otras iniciativas, llevo 2 años y medio allí, no llevo tanto, pero esto va rápido, ¿no? O sea, yo creo que ya sea, por supuesto, el cine, igual porque se ve más, ¿no? Pero el arte te da la cosa como, en cierto modo, digerida y puede traer a públicos diferentes. Entonces, hacer ciertas exposiciones que no tengan ese punto privilegiado de cosa súper especial, yo creo que igual sería una manera como de crear una atmósfera, ¿no? Porque primero tienes que crear como una especie de atmósfera. Lo mismo que tenemos, yo qué sé, un festival de conciertos, pues que de repente vayamos... Te digo el arte porque tiene esa parte como de lo tradicional, pero siempre mediado por algo, ¿no? Entonces te hace que también te sientas identificado con ello, ¿no? Pero bueno, es que no sé otra manera. Prueba de error, pero penso que... Sí, tamén. Pero penso que a través da estética. Se me preguntas, é a través da estética, porque se algo é unha cousa que se valora na sociedade de hoxe en día é a estética. A través da estética é a maneira de entrar. Porque isto sona mal, non? Pero a propaganda cando entrou nas preguerras mundiais foi a través da estética. Pois isto é o mesmo, que pasa que non ten ningún film bélico, ningún film maligno, é simplemente por mal. Entón a estética, facendo, por exemplo, unha liña de camisetas con arquivos que dona a xente de dominio público, cousa que se me ocurre. Ou invitando a alguén a que cree unha liña estética ou unha performance ou non sei. No, sí, o sea, cuando has dicho las camisetas, o sea, porque la estética dentro de, o sea, la moda es, digamos, que la parte del arte más popular, o sea, más popular en cuanto que la lleva mucha gente, la conoce mucha gente. O sea, si Zara empieza a lanzar la línea del inmigrante, o sea, a ver, Te tienen que pagar un canon por haber tenido tú la idea. Pero no sé, ¿no? Que también hay una cosa, porque tenemos una estética retro en muchas cosas, ¿no? Entonces a lo mejor ahí enfocarlo, pero ahí también sería una cosa como de unir fuerzas y de buscar a empresarios como
como empresarios, yo que sé, Desigual en Barcelona, yo que sé, también gente que quiera un poco unir fuerzas por otro lado. Pero buena pregunta. ¿No? Buenísima, esta es la que nos toca. Eso hay que responder en un tiempo. Ahora está aterrizando. Lo que está claro es que hay muchos campos ahora, como la ciencia y este que estamos hablando de la inmigración, que necesitan del arte para darse a conocer. El arte se está dando cuenta que es un vehículo. Muchas gracias. A vosotros. Tenemos que ir. Tenemos a un mayor emigrante en casa. Fue emigrante muchos años. Bueno, el arte es una manera de dar a conocer y de vehiculizar muchos temas importantes, y uniéndolo al tejido empresarial hay que transmitirle a los empresarios que es muy importante su intervención y su participación, porque no solo por la importancia que tiene, la trascendencia, sino porque para ellos es una manera de si lo ven de una forma positiva o egoísta, es una forma de publicidad blanca que, sin tener que invertir mucho dinero, les beneficia a su propia imagen. Es lo que hay que transmitirles para que ellos intervengan. Entonces, yo creo que uniendo a lo mejor esos tres campos de la importancia de algunos temas, la importancia del camino del arte, la importancia que puede tener para los empresarios, se pueden conseguir cosas como las que pretendéis. Muchas gracias. Sí, eu estou totalmente de acordo. Eu entendo o arte como un vehículo para moitas cousas, non como un fin en sí mesmo. Pero, sí, en este caso sí, yo también lo veo como vehículo. Eu creo que xa, non? Pois moitas gracias. Muchas gracias.